Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o noches o días, depende de la hora en la que nos estén viendo por nuestro canal de YouTube. Ya estamos aquí una vez más con ustedes, Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, para platicar el día de hoy, pues con una mujer que ya nos hizo el favor, la doctora Verónica Tie, de estar con nosotros hace 2, 3 meses. Y tuvimos una plática muy interesante porque la doctora es inmunóloga, es química farmacobióloga, pero con un doctorado en inmunología. Ella es egresada de la UNAM y actualmente trae dos proyectos, dos iniciativas muy interesantes. Vacúnenos o vacunemos con evidencia es una, y la otra es Conciencia ECAI. De todo eso vamos a platicar. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aprovecho para darle la bienvenida a la doctora Verónica Atié. Bienvenida, doctora, gracias. Ahora sí que No, nos estábamos invitando antes todos. Sí. Pues adelante, Jaime, si quieres comienza. Muy bien. A ver, empezamos por que nos platiques de las dos iniciativas que traes. Yo creo que son importantes un poco ahorita entramos a las preguntas que traemos nosotros, pero ¿qué es Vacunemos Conciencia? Y el No, proyecto vacunemos con con evidencia. evidencia, perdón, bueno, también conciencia, y Sí. el proyecto ECAI. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué pretende? sí, pues no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Tere, muy buenas tardes, días o noches a todo el público de ustedes. Y pues sí, mira, la iniciativa Vacunemos con Evidencia comenzó más o menos en febrero del año pasado. Yo llevaba ya algún tiempo, desde más o menos octubre, cuando se dio la aprobación de las vacunas de COVID para niños de 5 a 11 años, pues esperando que el gobierno realmente las aprobara aquí en México, ¿no? Que COFEPRIS las aprobara, que las trajeran a México, pero veíamos que esto no pasaba. Entonces yo estuve pugnando con algunas otras personas para pues tratar de intentar que esto sucediera. Afortunadamente en febrero del 2022 conocí a Aide Zamorano. Ella lleva la iniciativa Mamá Godín, que es un proyecto de cuestiones de políticas públicas para equidad, principalmente para cuestiones laborales de las mujeres. Y empezamos a trabajar juntas. Afortunadamente se nos unieron otros médicos y científicos. Se nos unió la doctora María Basurto. Ella es inmunóloga como yo, ella es QFB inmunóloga, o sea que tenemos más o menos el mismo patrón. La licenciada Alma Franco, ella es abogada y estaba ya pugnando también por pues meter estos amparos para que se vacunaran estos niños de 5 a 11 años. Y también en el equipo tenemos a la doctora Ariana Huerta, ella es infectóloga pediatra, al doctor Manuel Soriano, que es intensivista pediatra, y al doctor Héctor Rosete, que seguramente ustedes lo han escuchado por ahí en redes. Él estuvo muy activo durante el COVID y sigue estando muy activo. Y prácticamente lo que nos dedicamos fue a hacer activismo, precisamente para que el gobierno nos hiciera caso y trajera esas vacunas para los niños de 5 a 11 años, pero lo acompañamos de esta educación hacia los padres, porque pues muchos tenían muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? De si las vacunas eran seguras, etcétera. Y entonces, afortunadamente, nos abrieron espacio tanto en Cámara de Senadores como de Diputados, pudimos hablar con ellos y pues eso nos ayudó junto con los amparos que se metieron con diferentes abogados y por supuesto también participación de muchos otros científicos, pues con los que íbamos de alguna manera de la mano. Finalmente se logró que se vacunara en México a 10 millones de niños, desafortunadamente no al 100% de esa población que es de 15 millones, pero por lo menos sí se vacunaron a 10 millones. Entonces, pues eso es Vacunemos con Evidencia, y lo que hemos seguido haciendo es mucho activismo en redes, pues tratar de hacer comunicación y educación sobre todas las vacunas, ¿no? No solamente sobre vacunas COVID, pero sobre toda la cartilla nacional de vacunación y sobre la importancia de las vacunas. Ahora, bueno, pues trabajando con COVID, perdón, Tere, adelante. ¿No te oyes? Perdón, sí, no, te íbamos a pedir que si nos explicas también lo de conciencia ECAI. Claro que sí, Tere.
Pues mira, conciencia ECAI son las siglas de enfermedades crónicas asociadas a infección. ¿Y a qué nos referimos por esto? Bueno, pues en estos momentos las principales enfermedades crónicas asociadas a infección que nos preocupan, sobre todo que las podemos pues abarcar, son precisamente el long COVID, que es esta enfermedad que se desarrolla posteriormente al COVID, y la encefalomielitis miálgica. ¿Por qué la encefalomielitis miálgica? Esta es una enfermedad crónica también que se deriva de la infección por otro virus que se llama el virus del Epstein-Barr. Este virus, la enfermedad se llama la mononucleosis infecciosa. Y pues empezamos a trabajar en esto desde hace más de un año, porque a lo largo de hacer comunicación sobre gestión de riesgos COVID, que es pues mi especialidad, nos fuimos encontrando a todos estos pacientes, tanto de uno en uno a través de los médicos, como de los grupos de pacientes formados de long COVID, porque desafortunadamente esta enfermedad, a pesar de que ya fue finalmente reconocida por la OMS y por la EMA y por pues, diferentes instituciones, la CDC también, pues desafortunadamente muchos médicos no la reconocen, o sea, no aceptan que esté. A niveles oficiales no hay guías ni de diagnóstico, ni de tratamiento, ni de apoyo, no hay guías de nada. En México, desafortunadamente, 2 veces se ha declarado que esta enfermedad no existe, que no nos pongamos necios. Pero si hacemos cálculos, bueno, la OMS dice, y a través de todos los estudios han variado mucho en qué tanta proporción de personas desarrollan este long COVID. Pero la OMS ya lo dice en su página web, cualquiera lo puede checar, porque a veces me dicen, no, es que tú exageras, no exagero. La OMS ya declaró que al menos el 10% de las personas que se contagian una vez con COVID pueden desarrollar long COVID. Y tras 2 reinfecciones puede haber hasta pues el doble, el 20%. Y aún si imaginamos que son números menores, pues no, finalmente si la mayor parte del mundo ya se infectó, estamos hablando de números muy grandes. Entonces, bueno, lo que nosotros nos incitó a echar a andar esta iniciativa es que, bueno, no de primera mano, pero a través de estos grupos de pacientes, etcétera, conocemos al menos 7,000 pacientes afectados. Y pues lo que estamos haciendo es una iniciativa pues bastante grande. Estamos montándola a través de colaboraciones internacionales, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como en Sudáfrica, donde lo que queremos hacer es traernos el conocimiento que ellos ya han desarrollado, porque van más adelantados que nosotros, tanto para establecer en México test diagnósticos. Estamos un poco lejos de eso porque pues apenas estamos viendo cuáles son los mecanismos detrás de este long COVID y es una enfermedad multisistémica. Y además, pues también tratar con especialistas en encefalomielitis miálgica, porque más del 50% de los pacientes que desarrollan long COVID también cumplen con los criterios de encefalomielitis miálgica. Entonces, de esta enfermedad que también ha sido muy abandonada, que no se ha pues realmente hecho mucho caso a los pacientes y que en México se calcula que hay alrededor de 1 millón de pacientes de encefalomielitis miálgica, pues estamos colaborando con expertos, ¿no? Para que nos puedan brindar ese conocimiento de la encefalomielitis y tratar de hacer algo por los pacientes, desde la capacitación de los médicos, de fisioterapeutas, porque ellos ayudan mucho en por ejemplo, disautonomía, que es una de las cuestiones que muestran estos pacientes. Y pues eso es un poco, ¿no? Es investigación, comunicación, educación y pues tratar de apoyar a estos pacientes porque creo que pues no podemos esperar que el sistema de salud en estos momentos los atienda y pues lo poco que podamos hacer creo que es un adelanto. Oye, Verónica, ¿por qué no brevemente, y ahorita vamos concretamente a tu especialidad, el tema de las vacunas, nos explicas cuáles son algunos síntomas del long COVID y también de la encefalomielopatía? No recuerdo el apellido. No te preocupes, sí es un poco trabalenguas, encefalomielitis miálgica. Encefalomielitis Miálgica. miálgica, o sea que duele, ¿verdad? Exactamente, sí, no es una inflamación crónica con muchísimo dolor. Bueno, pues miren, la encefalomielitis miálgica, para que sea más fácil, ¿no? Porque de ahí partimos. Los criterios principales son una fatiga crónica,
pero por fatiga muchas personas dicen, ay, están cansados. No, es un grado de desgaste tal que el simple hecho de pensar moverse les duele. No, o sea, es imposible, es físicamente imposible a veces moverse. Hay personas desde más o menos leves hasta personas que están en cama, que no pueden salir de cama, que no pueden trabajar, que pues han perdido la escuela, por ejemplo. Pero el síndrome cardinal que realmente define cuando una persona tiene encefalomielitis miálgica es algo que se llama la exacerbación de síntomas post-esfuerzo. Y explico más porque yo sé que estos términos suenan muy complejos. Lo que sucede es que cuando las personas hacen un esfuerzo, y por esfuerzo podemos estar hablando de peinarse, de cocinar, de levantarse, de vestirse, de cualquier cosa, o de hacer ejercicio. Después de hacer ese ejercicio, lo que sucede es que de alguna manera el cuerpo se tarda en demostrar que está muy cansado, se tarda en demostrar que ya no puede hacer cosas y se tiene algo que se llama un crash, o sea, te truenas, ¿no? Y entonces las personas después de ese esfuerzo, pero no es inmediato, puede ser unas horas después, 24 y se ha notado que hasta 72 horas después, las personas no pueden, tienen que estar en cama por algún tiempo porque se sienten muy, muy mal, muy fatigadas, muy desgastadas. Y entonces es algo que cuesta mucho trabajo si no se sabe, porque las personas hoy se sienten muy cansadas, pero dicen, pues hoy no hice nada, ¿no? O sea, simplemente no me puedo despertar, pero no he hecho nada. Y lo que en realidad pasó es que hace 2 o 3 días hicieron ese esfuerzo que va más allá de su capacidad, ¿no? De su fortaleza y de su energía, porque es una cuestión energética que viene desde una situación. Hay muchos posibles mecanismos, pero no se tienen bien definidos. Pero uno de ellos es que, por ejemplo, las mitocondrias, no sé si recuerden esto de la biología de preparatoria, que son las bombas de energía. Exactamente, están alteradas, entonces no son capaces de producir esta energía. Así es. Otra de las posibles teorías y que pues son las que nosotros, es donde nosotros nos podemos abocar, y en un cierto porcentaje de los pacientes con encefalomielitis miálgica, pero en el 100% de los pacientes con long COVID, se ha encontrado que hay microcoágulos en la sangre. Estos microcoágulos, como su nombre lo indica, son muy chiquititos, entonces no se detectan por los test normales que se pueden hacer, pero además son unos microcoágulos muy resistentes a deshacerse. En la cascada de coagulación, o sea, para que se forme un trombo interno, hay toda una serie de reacciones químicas que nos llevan a la formación de un coágulo. Y después hay toda una serie de reacciones químicas que deshacen ese coágulo. Porque finalmente en la vida diaria, pues así como tenemos heridas externas, también tenemos pequeñas heridas internas que se curan a través de una coagulación, de un taponamiento, pero esos coágulos después se deshacen. En este caso, estos coágulos no se deshacen y se mantienen circulando, pero son tan chiquititos que la teoría que se tiene es que pues bloquean las pequeñas arterias y las pequeñas venas, de tal manera que no hay suficiente oxigenación y suficientes nutrientes que lleguen a las partes más distantes del cuerpo. Entonces, cuando se está en reposo, pues esto no es mucho problema, pero en el momento en que se hace cualquier tipo de esfuerzo o ejercicio, pues el cuerpo requiere ese bombeo sanguíneo para tener mayor oxigenación, mayor número de nutrientes que te ayuden a hacer ese esfuerzo. Cuando eso pasa, pues estos microcoágulos, digamos que taponean esos extremos, y lo que pasa es que si no hay oxígeno y no hay nutrientes, hay muerte celular. La muerte celular no es inmediata, la muerte celular tarda un tiempo porque es un proceso de apoptosis, se llama, lleva cierto tiempo. Entonces, esto es una de las teorías que puede explicar por qué se da esa exacerbación de síntomas posteriores a que se hace el esfuerzo, porque tiene que pasar todos estos mecanismos. Y esto puede ser consecuencia del COVID. Esto, pues sí, esto es consecuencia del COVID porque se ha probado in vitro, es decir, en el laboratorio, se ha probado que la proteína del spike produce por sí misma microcoágulos. Y justo en estos momentos se están tratando de llevar a cabo, principalmente en Sudáfrica y en Reino Unido, bueno, también en Estados Unidos, en Nueva York, algunos ensayos clínicos para probar que los pacientes tienen endotelitis, es decir, que tienen el endotelio, que es esta capa que recubre absolutamente todas nuestras venas y nuestras arterias,
que está inflamado, que está dañado. Y al estar dañado, pues ese daño pide que haya formación de microcoágulos para, digamos, ayudar a que sane ese endotelio, pero como ese endotelio no sana porque es como un círculo vicioso, ¿no? Donde los coágulos producen endotelitis, la endotelitis produce coágulos, y esta es una de las teorías que está detrás de los síntomas principales que hay en encefalomielitis miálgica y que se reproducen en COVID, que es esta fatiga extrema, esta exacerbación de síntomas post-esfuerzo. Y respondiendo a tu pregunta de los cuántos síntomas hay en long COVID, pues es que esto es súper complejo, porque se han descrito más de 200 síntomas. Wow. Obviamente no todas las personas tienen los 200, Claro. ¿no? Hay algunas que pueden tener un dolor de cabeza crónico, hay otras que tienen unas cuestiones intestinales, por ejemplo, excesiva flatulencia o diarreas, pues no necesariamente constantes, pero sí crónicas. Hay personas que tienen problemas pulmonares, problemas cardíacos. Seguramente han escuchado que desafortunadamente ha habido muchas personas jóvenes que han muerto por trombosis y por cuestiones cardíacas. Sí. Y pues no podemos decir que todos ellos sean relacionados a esto, pero la probabilidad es alta, ¿no? Y pensando en este mecanismo es muy alta. Hay inflamación crónica también, hay alteración del sistema inmunológico, es decir, en nuestro sistema inmune tenemos muchísimas diferentes poblaciones celulares que tienen diferentes actividades, cada una de ellas, y que se interconectan unas con otras. Algunas de esas poblaciones están disminuidas porque ya se ha probado que hay una infección directa de esas poblaciones, entonces las mata, ¿no? Un poco parecido al VIH en algunas poblaciones, ¿no? Que se disminuyen. Además, también hay alteración del sistema nervioso central. Una de las principales maneras, como nos damos cuenta, es que hay esto que se llama disautonomía. Y la disautonomía nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, pues tenemos el sistema autónomo, es decir, aquel que regula todas esas funciones que pues son autónomas, que nosotros no las decidimos, como es la respiración, la digestión, ¿no? El latido cardíaco. Pero digamos que tenemos un acelerador y un freno, ¿no? El acelerador es el sistema simpático y el freno es el sistema parasimpático. Si esos dos no están coordinados, entonces caemos en disautonomía. Y lo que sucede con esta disautonomía, yo por ejemplo, como ejemplo siempre lo pongo, es que si una persona camina, pues un sistema que está normal, que está en equilibrio, dice, bueno, estoy caminando, necesito un latido de corazón bajo, ¿no? Y necesito una frecuencia respiratoria baja. Pero si voy a correr, pues entonces necesito acelerar mi corazón y acelerar la respiración. Claro. Pero este sistema en disautonomía no entiende eso porque está acelerado. Entonces, cuando las personas suben escaleras, pues el sistema interpreta que están corriendo un maratón, ¿no? Entonces, a veces, pues tienen unas palpitaciones excesivas, parece que no pueden respirar, pero cuando se les hacen análisis, el sistema respiratorio, los pulmones están limpios, no tienen alteraciones, el corazón está bien, y es más bien una disautonomía. Entonces, también hay muchísimas alteraciones, por ejemplo, las mujeres están sufriendo muchísimas alteraciones en su menstruación. De hecho, se asemejan a la premenopausia, los síntomas que sufren muchas mujeres, y entonces muchos dicen, no, lo que tienes es una premenopausia, cuando en realidad puede ser long COVID, digo, puede ser una o la otra. Y pues así nos podemos seguir, porque esto es multisistémico, y es protrombótico, y es una inflamación crónica a largo plazo. Una pregunta, ¿y algún tratamiento una vez que se detecta este long COVID? Ese es el problema en estos momentos, Jaime, que no hay un tratamiento para long COVID como tal. Obviamente los diferentes órganos y sistemas se pueden ir tratando, pero aquí necesitamos un cambio de paradigma médico, porque desafortunadamente, digo, lo entendemos por el estudio, lo entendemos por las especialidades, pero normalmente los especialistas pues se dedican a lo suyo, ¿no? Entonces, si vas al cardiólogo, pues te ve el corazón, y si vas al pulmonólogo, se dedica al pulmón, pero las personas somos un todo y el sistema es un todo. Y entonces necesitamos trabajar necesitamos ver esto de una manera multidisciplinaria, porque pues por ejemplo, la disautonomía
también parece que puede ser causada por una disbiosis, es decir, alteraciones en la microbiota intestinal, ¿no? Porque el nervio vago sensa esta inflamación crónica y entonces puede ser que eso esté provocando la disautonomía. Entonces, si solamente lo vemos desde un ángulo y el equipo no es multidisciplinario, es muy fácil que pues cures una cosa o ayudes en un lado, pero no ayudes en lo demás, ¿no? Entonces, obviamente hay que priorizar porque es dificilísimo tratar a un paciente con tantos síntomas. Hay que priorizar qué es lo más importante en cada momento. Y pues exactamente, hay algunas propuestas, por ejemplo, la disautonomía se puede tratar, la intolerancia ortostática, que es otro síntoma, se puede tratar, ¿no? Sobre todo con ciertos ejercicios. Pero lo más importante es que las personas que tienen long COVID y encefalomielitis miálgica no hagan ejercicio. Yo sé que suena totalmente contrario a lo que siempre se dice, y de hecho se le ha hecho mucho daño a estos pacientes sugiriendo que lo que tienen por la fatiga es una falta de acondicionamiento físico. Entonces se ha sugerido que pues empiecen un programa de recuperación de ejercicio, ¿no? Pues paulatino, pero desafortunadamente si pensamos en esta isquemia que les decía yo, ¿no? En esta muerte celular porque no hay una irrigación sanguínea óptima, pues lo que ha hecho es que muchos pacientes han ido a peor, ¿no? O sea, se han ido pues, a estar incapacitados y más debilitados. Entonces, hay una técnica, ¿no? Que se desarrolló por fisioterapeutas y también por muchos de los mismos pacientes y de la corriente y de los expertos en encefalomielitis miálgica, que se llama pacing. No lo traduzco porque la verdad es muy difícil, ¿no? O sea, traducir ese término porque es mucho más preciso en inglés. Y de lo que se trata es que las personas comprendan cuál es su capacidad energética. Y esto viéndolo, por ejemplo, como una pila de celular, ¿no? En la que pues no dejamos que se vaya a cero para recargarlo. Entonces aquí también las personas no deben de acabarse toda su energía en las actividades, sino irlas mediando con un poco de descanso, con llevarse la vida un poco más tranquila, con no hacer estos ejercicios excesivos, para que eso ayude a que se vayan equilibrando, que no tengan estos picos de actividad y bajones que son los que hacen mucho daño, ¿no? Fisiológicamente. Pero pues eso es lo que se está tratando de desarrollar en estos momentos, algún posible tratamiento. Bueno, ahora, después de todo esto que nos has explicado, Verónica, pues yo creo que nos queda más claro que nunca que pues el problema fundamental, el origen, digamos, ¿sí? O uno de los orígenes más probables es el SARS-CoV-2, o sea, es el COVID. Así es. Y desgraciadamente, pues el presidente, su secretario de salud, pues nos acaban de informar que solamente va a haber 2 vacunas en México, la Abdalá, como te decía Jaime, y la Patria, cualquier cosa que eso sea. Entonces, bueno, por eso pensamos que era muy importante que nos expliques, pues, ¿qué sucede con estas vacunas? ¿Qué pasa con las vacunas bivalentes? En fin, cuéntanos un poquito de esto. Claro que sí, Ter, con mucho gusto. Mira, por supuesto que las vacunas son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las vacunas previenen enfermedad grave y muerte. Pero siempre debemos de entender, y este fue uno de los mayores errores de comunicación en la pandemia y que fue una cuestión no solo de este gobierno, sino de los gobiernos del mundo, fue decir que las vacunas eran la panacea que nos quitaban todo, ¿no? O sea, que una vez que tuviéramos las vacunas ya la hicimos. Y por supuesto que son muy importantes, por supuesto que nos ayudan, pero no, las vacunas no eliminan el contagiarse, porque la inmunidad que se desarrolla no es una inmunidad de mucosas, no es una inmunidad, no tenemos anticuerpos, bueno, sí hay, pero en muy poca proporción, no tenemos anticuerpos en boca y en nariz, ¿no? Que es lo que ayudaría que no dejáramos entrar al virus. Entonces, esos anticuerpos se desarrollan a nivel sistémico, pero obviamente de aquí a que el virus entra en nuestro cuerpo y de ahí ya es atacado por estos anticuerpos, pues entonces pasa un tiempo. Eso permite que sigamos infectando a otras personas, o sea, que nos podamos contagiar y contagiar a otros. Ahora, lo ideal sería a estas alturas, que no se ha podido, que existieran vacunas que se están intentando desarrollar,
que sí nos provocaran esta inmunidad a nivel de mucosas, a nivel oral, a nivel nariz, porque entonces ya el virus no entraría, ¿ok? Entendiendo esto, las vacunas nos siguen protegiendo porque a pesar de que no evitan el contagio, sí disminuyen la carga viral, es decir, la cantidad de virus que producimos en el cuerpo y por lo tanto, aunque somos contagiantes, lo hacemos en menor proporción. Ahora, el problema es que tenemos que estar actualizados con estas vacunas. ¿Por qué? Porque el virus ha cambiado muchísimo. Del virus original a Omicron, ya estamos hablando de una entidad biológica prácticamente diferente, ¿no? En el sentido inmunológico y de estas vacunas. ¿Cuál es el problema con Abdala y con Patria? No es que nos caigan gordos los cubanos, no es que nos caigan gordos los desarrollos mexicanos, no se trata de eso. No porque a veces nos tachan de todo está politizado, no. Es que ese fue uno de los problemas de las vacunas, que no se previó que con la cantidad de personas que se estaban infectando a nivel mundial, el virus iba a mutar mucho, iba a desarrollar estas variantes y que entonces las vacunas tenían que ir, es una carrera en la que vamos detrás de este virus, el virus se mueve y nosotros lo estamos tratando de alcanzar, ¿no? Entonces, Abdala y Patria fueron creadas contra el virus original, ese virus que ya no existe. Entonces, no es que las vacunas per se, independientemente de todos los rollos que sí ha habido, rollos políticos, económicos, etcétera, la realidad es que ya no funcionan para el virus que nos vamos a topar hoy. Y mucho menos cuando ya tenemos este desarrollo de las nuevas variantes, ¿no? Que se están describiendo en estos momentos, la EG.5, y ahora viene una BA2.86 que todavía no sabemos, pero que desafortunadamente se describe desde el punto de los análisis genómicos que se han hecho, está esta tan lejana de Omicron como Omicron de la original. Entonces, pues estamos hablando de otra cuestión totalmente diferente. Ahora, las vacunas, afortunadamente, no es que no sirvan para nada. Lo que pasa es que no protegen al grado que es necesario. Entonces, quien ya se vacunó sí tiene un cierto nivel de protección. El problema es que para eso deberíamos de mantener pues estos boosters por lo menos cada 6 meses, porque se ha probado que estos anticuerpos disminuyen entre 4 y 6 meses. Ahora, lo más actualizado que tenemos ahorita son las bivalentes, porque tienen un poco de la cepa original y un poco de BA.1 y o BA.5, que son ya Omicron. Entonces, aunque estas nuevas estén muy distantes de la primera, pues siguen siendo de alguna manera derivadas de ellas y entonces hay ahí algunos anticuerpos que todavía funcionan. Ya se habla de las vacunas de tercera generación y estas van dirigidas contra XBB, que son las últimas subvariantes de Omicron que tuvimos. Entonces, mientras el mundo sigue avanzando, el desarrollo científico sigue avanzando, pues nosotros seguimos queriendo vacunar como si estuviéramos en el 2020, ¿no? Ese es el principal problema. Ahora, el otro problema en general es que tanto en México como en el mundo, como lo decía yo, los gobiernos dijeron, yo te compro la vacuna y ya la hicimos. No se pusieron a pensar en todas estas vacunas que te tenían que desarrollar a largo plazo para ir atrás del virus. Pero además, como bien decía yo, no frenaron, no pusieron estas otras herramientas, no pusieron el énfasis suficiente en que la vacuna solamente es una capa de toda esta estrategia multicapa que necesitamos para evitar los contagios. Porque aquí viene una cuestión que es poco preocupante. Acaba de salir un artículo de población australiana. De hecho, en el oeste de Australia, al principio y llevaron muy bien las medidas, casi no hubo contagios. Después abrieron fronteras. Cuando abrieron fronteras, les llegó Omicron. Entonces, tenemos una población, digamos, como muy determinada, donde todos se infectaron de Omicron. Ya era cuando estaban las vacunas, entonces la mayoría de esas personas que estudiaron ya tenían 3, hasta 1, 2 y 3 dosis de vacunas. La mayoría de ellas, 94% de las estudiadas, tenían ya las 3 dosis. Y aún así se desarrolló en un 18% de esa población desarrollaron long COVID. Entonces, esto nos habla de que lo que tenemos que cuidar es infectarnos. O sea, obviamente hay que vacunarnos, por supuesto que hay que vacunarnos, por supuesto que hay que seguir pidiendo las vacunas, porque digo,
pues ya el simple hecho de que nos salven de una enfermedad severa o de morir, yo creo que pues ya es muchísima ganancia, por supuesto, ¿no? Pero lo que debemos de hacer es usarlas como parte de esta estrategia para evitar a toda costa infectarnos. Más cuando ya sabemos que las reinfecciones aumentan ese riesgo y más cuando, pues los números ahorita, si hacemos los cálculos, en México somos 130 millones aprox, ¿no? De habitantes. Pues si hacemos los cálculos con estos subregistros, porque ya no hacen pruebas, nunca hicieron suficientes pruebas, los números nos dan que ya se infectaron, o sea, hemos tenido 223 millones de infecciones. Es decir, la mayoría de las personas ya se infectó al menos una vez y muchas ya se infectaron 2, 3 y 4. Entonces, pues si esto lo aunamos a que no nos van a dar esas vacunas, a que no tenemos estas vacunas de la Cartilla Nacional de Vacunación y a que desafortunadamente no se reconoce esta enfermedad, pero el sistema de salud, pues, ¿qué les digo a ustedes? Creo que todos hemos visto los reportes y las quejas de los médicos que no tienen los insumos suficientes. Entonces, pues yo sí les recomiendo a las personas que, amén de que nos sigan llamando a algunos científicos que vivimos en el pasado, pues que no se jueguen la ruleta rusa. O sea, ¿cuál es la necesidad de arriesgarse a una infección? Y es cierto que no todo mundo la va a desarrollar, pero como no sabemos a quién nos toca y a quién no, Claro. pues ¿para qué nos arriesgamos, no? O sea, Entonces, está recomendando el uso de cubrebocas, por ejemplo, lavarse las manos, no estar en concentraciones humanas muy densas. exactamente. Y sobre todo a lo que deberíamos de pugnar, que esto lo han intentado los especialistas ambientalistas, los ingenieros ambientalistas que son especialistas en aerosoles, es que cuidemos la calidad del aire que respiramos, ¿no? O sea, ya aprendimos que la calidad del agua que bebemos es muy importante, que no vamos a beber aguas negras, ¿no? Pero sí estamos respirando aire contaminado, porque esto se comporta, ¿no? Los aerosoles respiratorios, la exhalación, se comportan como un humo de cigarro. Entonces, todos hemos entrado a un espacio donde alguien fumó y se fue, pero tú lo detectas, porque sigues llegando ahí y lo hueles. Pues con el COVID es lo mismo, porque se queda ahí 3, 4, 5 horas, ¿no? Dependiendo de las condiciones ambientales, de la humedad, de qué tanta ventilación hay, etcétera. Si uno llega sin cubrebocas a un lugar que no está bien ventilado y ahí hay o hubo una persona con COVID, o ya dejemos COVID, con influenza, con sincicial respiratorio, con Mycobacterium tuberculosis. O sea, pues si tenemos ahí ya nos podemos empezar a contagiar de tuberculosis porque ya los niños no están vacunando de tuberculosis. Entonces, pues la verdad es que la calidad del aire es muy importante y pues el virus llegó para quedarse y yo a veces no, últimamente he tratado de sensibilizar diciendo que pues, no sé, Tere, tú si lo sé bien, tú eres psicóloga y pues fuiste a la universidad, estudiaste psicología y el día que saliste, pues no tiraste a la basura todo eso que aprendiste y Claro dijiste, que ya, no. ¿no? Entonces, yo, Actualizarse, estudiar. pero mantener esos hábitos, Tere, o sea, yo no entiendo por qué vivimos esta gran crisis de salud, se nos informó que debemos desarrollar todos estos hábitos y después de desarrollarlos decimos, ah, no, ya, ¿no? Ya se acabó. Como si el virus nos hiciera caso. Yo digo, es que ¿quién ha hablado con el virus para decirle que ya se esté tranquilo? O sea, Pues, es biológicamente ilógico, ¿están de acuerdo? Decir, pues Claro. ya. Y la otra cosa es que también ha habido muchos errores de comunicación y yo creo que muchos errores de no incluir a la población y decirles qué podemos hacer, ¿no? O sea, se ha dicho, esta es la situación, pero no les hemos dicho, esto es lo que sí se puede hacer. Porque además la OMS declaró, ¿no? En mayo, que se acababa la emergencia. Y para mí fue un error la manera como lo comunicaron, porque primero dijeron se acaba la emergencia, todo el mundo escuchó el título, se quitó el cubrebocas, pero nadie se quedó a escuchar el resto de la conferencia, donde hablaron de long COVID, donde hablaron de calidad del aire, donde hablaron de seguir haciendo pruebas, ¿no? De hecho, se hizo todo un reporte en mayo donde se dice todo lo que los países tienen que seguir haciendo y los países no lo están haciendo. De hecho, deberían de seguir haciendo secuenciación, ¿no? Para saber si tenemos más variantes o no.
Y por lo que declaró el director de la OMS hace una semana, solo el 5% de los países están reportando, perdón, lo voy a decir mal, pero el 5% está reportando secuenciación y solo el 20% está reportando hospitalizaciones. Entonces estamos a ciegas, ¿no? Y aquí les doy un dato que a mí me dejó cimbrada. Fui al INER, ¿no? Y estuve charlando con los médicos de emergencias, del área de emergencias del INER, y en el INER estamos hablando del hospital más importante de enfermedades respiratorias, que aunque COVID no es solo respiratorio, pues entra por vía respiratoria, es el hospital más importante de enfermedades respiratorias en México y no hacen pruebas COVID a quien llega a emergencias a menos que sean internados. Pero no hay presupuesto, porque les dijeron que no hay presupuesto para eso. Díganme, si en el INER pasa eso, pues yo dudo que pase que en otros lados hagan pruebas. Entonces no hacen pruebas y si no hay pruebas, pues no hay casos, ¿no? Sí, No hay así casos. es. Sí, y políticamente es conveniente. Oye, Verónica, para preocuparnos a lo mejor más, pero qué bueno porque creo que nos estás ayudando a seguir con estos hábitos, pues para prevenir nuevos contagios, pero para poner más complicado el panorama, pues ahí viene el invierno Sí. y también necesitamos la vacuna de la influenza, también necesitamos, en fin, una serie de cuidados y prevención con relación a las enfermedades respiratorias. ¿Qué nos dices de esto y de la vacunación también de la influenza? Pues mira, la vacunación de la influenza afortunadamente el año pasado no estuvo tan mal como los anteriores. Hubo disponibilidad, pues tanto pública como privada. Esperemos que así sea, pero pues la verdad es que no lo sabemos, ¿no? O sea, yo esperaría que así fuera, precisamente, sobre todo por considerar esto, ¿no? Considerar que quizá mucha población pues ya tiene mayor vulnerabilidad a estas infecciones. El problema del invierno es que nos encerramos más, que estamos cerrados, que se cierran las ventanas, porque además, pues con el clima maravilloso que tiene México y las personas dicen hace mucho frío y cierran la ventana, ¿no? Entonces, pues mira, lo único que está en nuestras manos, como desafortunadamente no podemos exigir, bueno, exigimos vacunas, no nos hacen caso, como por ejemplo, en el caso de COVID, las vacunas, como no se ha levantado la clasificación de emergencia, pues no están disponibles a la comercialización, entonces ni siquiera podemos ir a comprarlas, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues esto, uso adecuado de un buen cubrebocas. Quien pueda pagar un N95 ya no están tan caros como antes, la verdad es que vale la pena. Se pueden usar hasta 40 horas, ¿no? O hasta que se rompan los elásticos. Súper bien ceñido a la cara, cubriendo nariz y boca, ¿no? Para asegurar que el aire, tanto que exhalamos, ¿no? Pues para cuidar a los demás, como el que inhalamos está filtrado. Esto que decía Jaime, ¿no? Pues esa es la gestión de riesgos. ¿A dónde voy? Voy a un lugar, porque a veces me dicen, no, es que tú no convives con mucha gente. Bueno, convivo con gente que es igual de consciente que yo, porque si yo sé Claro. que ellos se cuidan, no tengo problema. A mí, por ejemplo, ver a una persona sin cubrebocas, pues me dice mucho de esa persona, porque me dice que no solamente es el momento que yo interactúo con ella en el que hay riesgo, sino que es un riesgo acumulado de todas sus actividades cuando yo no estoy con esa persona, porque claramente no usa el cubrebocas tampoco en esas actividades. Entonces, por ejemplo, el otro día hacía yo un mal chiste, ¿no? A mí los mariachis me encantan, pero pues si llevan mariachis a su casa, señores, aunque sean los de la casa, pónganse un cubrebocas y abran las ventanas, porque para mí hoy en día los mariachis, y de verdad que me encantan, pues son esas personas que van de casa en casa tomando ese aire sucio en sus pulmones y lo llevan a la siguiente, ¿no? Entonces, pues no seamos gachos con ellos y protejámoslos, porque no sabemos quiénes estamos contagiados, y protejámonos nosotros, ¿no? Porque lo que menos queremos, y yo siempre he apelado mucho a esta corresponsabilidad social. O sea, Ya. no podemos ir por el mundo, ¿no? Compartiendo nuestros bichos, sobre Es- todo ahora que lo sabemos. O sea, de hecho, yo a veces pienso, ¿no? Hay gente que me dice, es que ¿cómo sigues usando cubrebocas? No, ¿cómo es? O sea, yo a veces digo, por Dios, ¿cómo no los usé antes? ¿Cómo no evité la contaminación ambiental de llegar a mis pulmones? ¿Cómo no evité las gripas y las influencias y las alergias, ¿no?
¿cómo no? O sea, ahora lo pienso y digo, ¿cómo me atrevía yo a ir a un baño público sin cubrebocas? Porque pues ahí se hace una aerolización, ¿no? O sea, Claro. entonces todo eso lo estamos respirando y además vamos más allá y vamos a cosas más sencillas. La calidad del aire se puede medir de manera indirecta a través de un medidor de CO2, que lo que mide es precisamente el CO2 que es exhalado de nuestros pulmones, y entonces es una manera indirecta de ver cuánta exhalación hay en el ambiente, ¿no? Desde el 85, creo, hay normas de la OMS que se aplican, bueno, que en teoría se deberían de haber aplicado en Europa para calidad del aire, porque hay muchos estudios que muestran que arriba de 1000 partes por millón de CO2 disminuye la capacidad de aprendizaje y esto se midió en matemáticas y en español. Ujú. Entonces, pues hay muchísimas ventajas a tener una buena calidad del aire. ¿Cómo logramos esta calidad del aire? Con una ventilación preferentemente cruzada, es decir, que tengamos una puerta y una ventana a lados opuestos. Esto depende mucho de las estructuras, ¿no? De cada lugar, porque pues, si son ventanitas chiquitas en un lugar grande, no logras, digamos, que tomar esa masa de aire y sacarla y intercambiarla por aire limpio de afuera. Esto debe de hacerse al menos, este intercambio de aire sucio por aire limpio debe hacerse al menos 6 veces por hora. Y si no lo logramos, si se nota que no se logra, porque lo que hacemos es que de la basal de CO2, porque obviamente hay CO2 en el ambiente, la basal normalmente en aire limpio afuera, en México que está más contaminado, es más alta, pero debe ser entre 400 y 450 partes por millón. 300 partes por millón arriba de eso, seguimos en zona segura, y más arriba de 300 partes por millón extra, es decir, si empezamos en 400, pues 700 es el límite. Estamos respirando una proporción muy baja de aquello que otra persona ya exhaló. Pero conforme vamos subiendo, pues llegamos a 1, 5, 10% de lo que otra persona ya exhaló. Ya. Entonces, podemos ayudar a esa ventilación usando ventiladores que se usan como un extractor, es decir, se ponen al lado de la ventana para jalar el aire de adentro y sacarlo. Y mejor si se pueden tener purificadores de aire, pues esto es ideal, porque se ha comprobado que aún en hospitales el uso de purificadores de aire ha disminuido de manera muy, muy significativa los contagios. Yo tengo una última pregunta. Una persona que se ha contagiado 3, 4 veces de COVID, que las hay, ¿tiene más propensión al long COVID? Definitivamente, sí. Con una infección, la teoría es que alrededor de 10% de las personas, con 2 infecciones sube a 20%, y de ahí nos vamos para arriba porque diferentes órganos tienen mayor probabilidad, pero Claro. esto depende de muchas cosas. También depende de si había comorbilidades previas y si estas comorbilidades, pues aquí hay algo que digo, no es que quiero que todos nos sintamos permanentemente enfermos, ¿no? Pero creo que tenemos que cambiar mucho estos conceptos, ¿no? De salud y de enfermedad. O sea, siempre percibimos al saludable como pues el que se mueve y hace cosas y está bien, pero la verdad es que por dentro no sabemos qué traemos, ¿no? Pueden ser cosas no detectadas, pueden ser cosas muy leves, nunca lo sabemos. Por eso todos somos vulnerables, ¿no? Y enfermedad también se percibe como aquella persona que se está desangrando en una cama de hospital, ¿no? Sí, claro. Y las enfermedades crónicas, pues son de alguna manera silenciosas, no para el paciente, por supuesto, pero para los demás, ¿no? Por ejemplo, alguien con encefalomielitis miálgica a veces necesita dormir o estar en reposo 2 o 3 días para poder ir a una cita médica. Pero cuando lo ven en la cita médica, pues lo ven bien, ¿no? Ahí está. Claro. Pero nadie piensa en ese otro tiempo que estuvo esa persona en cama o preparándose o lo que pasa después. Entonces, creo que aquí esta corresponsabilidad social, esto ser sensibles a que nunca sabemos si nosotros vamos a ser el que se lleve la mala lotería o si le vamos a compartir ese mal boleto de lotería a otra persona, pues creo que esto nos ayudaría muchísimo, ¿no? Tener esta sensibilidad que no se trata de vivir en pánico, que perdón, Terry, yo no vengo aquí a panicarlos, pero sí a darles las herramientas. Al contrario, No, es que, no, o sea, todos quisiéramos que nos dijeran que cómo ya el se acabó, claro, pero no. claro, pero no, y entonces tenemos que ser un poco, pues, conscientes, ¿no? Y si me permiten, les cuento aquí una anécdota muy rápido que estaba yo pensando.
en el 2005 o 2006, creo, tuve la posibilidad de ir a un congreso científico en Hawái. Y pues yo era muy feliz, ¿no? Dije, no, esto es maravilloso, llegas ahí a un lugar precioso, llegamos el día anterior, y pues teníamos posibilidad en la mañana antes del congreso meternos a nadar, ¿no? Esto es como, pues tipo un Cancún, ¿no? Precioso. Yo siempre he nadado pues bastante decentemente bien, siempre he sido muy consciente de riesgos, chequé, no había banderas, no había anuncios, no había nada, bueno, me metí, estuve nadando 1 hora, no me fui demasiado profundo y cuando quise regresar, no pude. Y no podía, y no podía, Por una corriente. pues había ahí una corriente, ¿no? Tardé más de 1 hora en regresar, después de haber estado ya 1 hora, estaba yo agotadísima, en ese entonces, gracias a Dios, estaba yo muy físicamente muy bien, pero fue desesperante, fue horrible. Bueno, pues me salvé de milagro porque le pude dar la vuelta, ¿no? Para un lado, para el otro salí. En la noche, al llegar a la charla de apertura, nos dijeron, por cierto, en esta isla, en tal lado, hay una corriente espantosa que no se les ocurra meterse. Me hubiera encantado escuchar eso antes de meterme y que me dijeran, vete a este otro lado de la isla, ¿no? Claro. Pues mi postura es esta. O sea, yo no quiero espantar a nadie, yo no quiero, pero tampoco quiero que nadie se ahogue. Lo que quiero es decirles cómo hacerle para no meterse a ese lugar que es muy complicado. Ese lugar del que pues no sabemos si nos vamos a salir bien o no vamos a salir bien y que pues la salud es lo más importante que tenemos y ojalá lográramos esta conciencia para mantenerla pues por el mayor tiempo posible. Muy bien. Ay, Verónica, pues te agradecemos muchísimo. Siempre nos dejas pues hipnotizados Así oyéndote. es. Creo que es muy importante todo lo que nos has dicho. Sí, claro, todos quisiéramos pues vivir la vida loca, ¿verdad? Pero pues no, el COVID ahora sí que llegó para quedarse y más bien tenemos que prevenir volvernos a infectar, en fin, y si no hay, digamos, ni siquiera las herramientas que deberíamos de tener, pues el cuidado personal es muy importante, como nos dices. De veras, doctora Verónica Tiet, no sabes cómo te agradecemos, Jaime Guerrero y yo, que hayas estado con nosotros y que se repita. Siempre estamos hable y hable, Jaime y yo, pero cuando te invitamos nos quedamos muy calladitos escuchándote y aprendiendo. Sí, 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 la verdad es que sí. Fíjate que nos pasa que tenemos las preguntas y luego cuando nos cuentas, pues ya nos seguimos en tu Sí, narrativa. O sea, ¿por qué? Pues porque es realmente muy importante. interesante y te agradecemos pues esta información y para nuestros rapidines, para la gente que nos ve, pues tomen nota de estas cosas que está diciendo la doctora Verónica Tie. Las ha estudiado, les ha dado seguimiento y les voy a decir, ella ve pues lo que pasa a nivel mundial con la OMS, etcétera. Entonces, pues sí, tomen nota de todo esto, doctora. De veras te damos las gracias y como dice Tere, que no sea la última vez. No, pues No, Verónica, gracias. no, les agradezco muchísimo y de verdad, si quieren interrumpirme, hacer preguntas, yo encantada. No, Es que yo sí me suelto porque digo, qué me gusta bueno. mucho el tema. Muy Y bien, nada más, si me permiten hacer un pequeñísimo anuncio, claro. eh, Claro. afortunadamente acabamos de establecer una colaboración con Divulgación de la Ciencia UNAM Ah, y nos han perfecto. invitado, ellos tienen la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que se lleva a cabo el 13, 14 y 15 de octubre. Vamos a estar ahí en Universum y vamos a tener un stand interactivo y una obra de teatro precisamente para hablar de la importancia de la calidad del aire, pues para dirigirnos a los niños, porque ellos son los que más nos hacen caso. Ellos sí les gusta mucho aprender y no nos ponen tanto, Así tantos es. peros. Muy bien. Entonces, bueno, pues Tere, Jaime, súper A ver, invitados a otra vez, acompañar. Universum, ¿cuándo? Universum, viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15 de octubre. De Perfecto. octubre. De No, pero octubre. pues antes nos vemos, Verónica. Yo creo que Ah, sí. pues Sí, con muchísimo gusto, Tere. Muchísimas gracias a ambos. Hasta luego. doctora, muchas gracias. Gracias a nombre de Jaime Guerrero. Yo soy Tere Vale. Gracias por habernos acompañado en este programa y que no tengamos un invierno como el de Game of Thrones. Cuidémonos, como nos recomienda nuestra invitada, la doctora Verónica Tie. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ambos. Hasta luego.